Distrito Federal. Hola, ¿qué tal amigos de Chilangueando? Hoy nos salimos del set para venir a la Ciudad de México a hablar de un tema muy particular, la contaminación. Pero no solamente la contaminación que sale de los coches y que emiten las fábricas, todo ese ruido que estamos escuchando de fondo también es contaminación. Vamos con una cápsula que nos hizo nuestra amiga Cintia para entender mejor el tema. Pareciera que la palabra contaminación está referida a ciertos elementos como la tierra o el agua, pero casi olvidamos que también existe la contaminación auditiva que perjudica la salud de cientos de personas, en la cual existe el exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una zona determinada y que está estrechamente relacionada con el término ruido. Pero, ¿qué es esto? Es aquel sonido desagradable o no deseado para quien lo escucha, aunque siempre esto dependerá de la sensibilidad de cada persona. Sin embargo, a partir de un cierto volumen, todas las personas se sienten molestas. ¿De dónde proviene el ruido? Actividades industriales, donde industrias mineras, fabricación y transformación de metales pueden causar grandes ruidos al exterior si no se toman las medidas preventivas adecuadas. Transporte. El transporte en las ciudades, como los camiones, motocicletas y automóviles, son susceptibles a generar una gran cantidad de contaminación acústica. Construcción. Las actividades de construcción generan una gran cantidad de ruido por el transporte de materiales y las actividades propias de la misma. Hábitos sociales. Los hábitos sociales también son uno de los grandes problemas de la contaminación en las ciudades y que provocan grandes molestias en las mismas personas. Actualmente la contaminación acústica en México es una de las mayores preocupaciones en las áreas urbanas. De hecho, ha crecido desproporcionalmente en las últimas décadas a causa de las actividades como el bullicio de la gente, comercio y entre otras, las cuales dejan secuelas entre la población. Ahora gracias a Cintia sabemos lo que es el ruido ambiental y al igual que la temperatura y los terremotos, el ruido también se mide en decibeles. Pero ¿sabes cuántos son los decibeles apropiados para una conversación humana? ¿Sabes cuántos decibeles pueden dañar tu oído? Vamos a esta cápsula que nos hicieron Bonnie y Chio para que sepas qué tan fuerte le debes hablar al oído a tu novia. Todos los días exponemos a nuestros oídos a una gran cantidad de ruido. ¿Pero cómo nos afecta? El día de hoy en IMA Producciones hablaremos de la contaminación sonora o contaminación acústica. Las personas que vivimos en las grandes ciudades tenemos que lidiar con ella todos los días. Las principales causas son el tránsito, la multitud, aviones y ahora con los avances tecnológicos, el uso de aparatos electrónicos a un volumen excesivo. Aún no hay estudios que demuestren qué tanto afecta el ruido a nuestra salud, pero la OMS, Organización Mundial de la Salud, considera 50 decibeles como el número límite deseable. Esto quiere decir que cualquier ruido que supere los 50 decibeles es considerado contaminación auditiva. ¿Qué son los decibeles? El decibel mide el nivel de potencia y el nivel de la intensidad del ruido. Todos los días estamos expuestos a sonidos que sobrepasan el límite permitido y este daña nuestro oído de manera considerable. Las consecuencias de la contaminación auditiva pueden ser insomnio, estrés, dolores de cabeza y pérdida de la audición. Las personas que se encuentran más vulnerables son las que están en constante exposición a los sonidos que nos afectan. Las personas que vivimos en la ciudad estamos acostumbradas al ruido, pero ¿sabes cuántos decibeles tienen los sonidos que escuchas diariamente? Por ejemplo, el tránsito tiene 80 decibeles, esto es 30 decibeles más de lo que es saludable. Si te gusta mucho ir a bailar, deberías considerar que la música en un club nocturno tiene 100 decibeles, los cuales afectan notablemente nuestra salud. Un concierto de rock llega hasta los 110 decibeles. Y por último, el despegue de un avión llega hasta los 120 decibeles, lo cual puede ser nocivo para nuestra audición.
Debemos de ser conscientes del impacto que tiene la contaminación auditiva en nuestra salud. Todos podemos contribuir para tener un cambio y una audición más saludable. Ahora sabemos que los ruidos altos pueden tener un impacto en nuestra salud física, pero no se queda en eso. La contaminación auditiva también puede afectar a nuestra salud emocional. Vamos a una plática con nuestra psicóloga chilanga favorita para que nos explique los males que puede tener en nuestra salud psicológica. Ana María Linares Chávez, soy psicóloga, trabajo desde el enfoque psicocorporal, trabajo en el enfoque psicocorporal. Actualmente soy maestra de bachillerato y me dedico a la clínica, soy psicoterapeuta. Si lo vemos desde la parte en la que la persona se prolonga a estadios altos de ruido en cuestión de, por ejemplo, tráfico, puede generarles estrés, ansiedad, en algunos momentos, episodios como de mucha agresividad. Evidentemente el calor corporal aumenta debido al exceso prolongado tanto al ruido como a esta parte del sol. Y si lo atribuimos a que por lo regular son en horas pico, el ruido del claxon aumenta en su mayoría, y aunado a esto, pues evidentemente son mayores, por lo tanto puede llegar a presenciar, por ejemplo, algún episodio de estrés, de ansiedad, y esto puede empezar a desarrollar en algún momento algún trastorno. Puede ser cualquiera, no hay específico como alguno, cual sea puede empezar a desarrollarse y a partir de ahí generar un malestar psicológico o emocional, que es a lo que nosotros nos dedicamos a trabajar con el paciente. Sí, evidentemente sí. Uno, porque se les complica como el desarrollar este lazo de afectividad al otro. Uno se ve afectada la parte de ser empático con la otra persona. No puede llegar a sentir porque vive en un constante estrés. Evidentemente, y es conocido por todos, que el ruido lo que hace es pérdida del oído, y por lo tanto puede generar en este contexto, como ya les comentaba, la parte de aislamiento. Cuando una persona se aísla, evidentemente empieza a tener episodios de estrés, de ansiedad, porque no entiende lo que se está hablando. O bien puede generar algún momento o algún cuadro depresivo en el que la persona, pues, con tanto aislamiento, pues pierde como la noción de relacionarse con los demás. Entonces, en ambos casos, puede presentarse esto, ¿no? La dificultad para relacionarse. Sobre todo si se habla de espacios muy grandes. Yo recuerdo que en algún congreso escuchaba el caso de una señora que desarrolló ansiedad generativa, si no mal recuerdo, porque ella no controlaba o no podía sus sentidos controlar como la prolongación al ruido. Entonces ella lo que generó fue una fobia a los lugares abiertos con mucha gente. Entonces el ruido le provocaba dolores de cabeza, evidentemente, provocaba ansiedad, muchísima ansiedad, cuadros de ansiedad que no podían ya controlarse con la dosis más pequeña que se le da a un paciente con ansiedad. Entonces empezó a presentar dificultades de respiración, de relación interpersonal, y fue prolongado, todo fue debido o detonado debido a. Entonces no hay que verlo a largo plazo, creo que se está viendo ya muy marcado en esta sociedad, sobre todo porque esta parte del estrés y de la ansiedad se presenta con mayor frecuencia, ¿no? La Ciudad de México es una de las ciudades con mayores grados con un alto porcentaje de personas que presentan ansiedad o estrés. Sí, todo debido evidentemente al ruido, a la contaminación ambiental, a la falta de trabajo de las emociones, al saber relacionarse también en algún momento, la falta de interés hacia el otro, pues evidentemente se conjunta y da como resultado toda esta situación que perjudica.
Bueno, hay un enfoque llamado, dentro de la psicología, enfoque psicocorporal. El enfoque psicocorporal, como su nombre lo dice, se trabaja con el cuerpo. Una de las técnicas que se presentan o que son más recurrentes es el masaje terapéutico, o esta parte de mover el cuerpo a partir de que empiece, mover el cuerpo para a partir de ello generar un bienestar físico y emocional. Además de que este enfoque lo puedes acompañar con la parte de trabajar en sesión la cuestión emocional. Entonces, para trabajarlo en masa, y creo que sería como una parte muy importante trabajarla, o muy interesante trabajarla, es conjuntar a todas las personas y por ejemplo, lo recomiendan mucho en el tráfico. Si escuchas mucho ruido, sube la ventana de tu coche y pon música que te relaja, ¿no? Entonces, si acompañas la música que te relaja con movimientos que permiten relajar tu cuerpo, generarías un mayor bienestar en la persona, de manera que le ayudes a orientar esta parte de la visión interpersonal y además del bienestar físico. Evidentemente, muchos de los, tanto jóvenes, niños, adultos, a todos los ves en el metro y en todos lados con audífonos. Esto también es parte de una contaminación auditiva, y el aislar el ruido a un volumen alto en tus oídos disminuye esta capacidad. Entonces, a partir de eso empiezan como estas situaciones conflictivas para la persona. Sí. Y evidentemente no nada más se vive en pequeños grupos dentro del distrito de la Ciudad de México, sino son varios. Entonces varios se conjuntan hasta unir toda una población completa, en la que pues los grados de ansiedad se ven muy marcados. No necesariamente hay que hablar con las personas, con los simples gestos. Evidentemente vemos como reflejado ya inconscientemente en el cuerpo, en los gestos, en la parte de cómo se comportan, como una situación que dices no te perjudica o que la ves tan mínima como es esta parte de la contaminación auditiva, y que poco se habla de ella. Sí. Puede generar tanto aislamiento o tanto malestar en una sola persona. Ahora, gracias a esta cápsula que nos trajeron Bonnie y Chío, sabemos que muchos de los ruidos de esta ciudad pueden ser perjudiciales para el oído humano. Pero ¿saben cuáles son las consecuencias que pueden traer para nuestra salud? Vamos a esta entrevista con el doctor García Sequera para que nos explique cuáles son las consecuencias. Bueno, la contaminación auditiva se define, es también llamada como contaminación sonora. Es definida como aquel exceso de sonido que afecta el medio ambiente y provoca complicaciones patológicas en el ser humano y algunos otros seres vivos que se encuentran en este mismo ambiente. Bueno, en cuanto a la anatomía del aparato auditivo, se clasifica en tres partes el oído. El oído externo, que está compuesto por el pabellón auricular, o también conocido oreja, es este, y el conducto auditivo, que transmite las ondas sonoras del exterior hacia la membrana timpánica. La siguiente parte del oído es el oído medio. Está formado por la membrana timpánica, el martillo, el yunque y el estribo. Son tres pequeños huesos que se articulan para transmitir las vibraciones y traducirlas en vibraciones para llegar hacia lo que es el conducto, el oído interno. El oído interno está formado por los conductos semilunares y la cóclea, que a su vez van a transmitir las vibraciones en impulsos eléctricos a través del nervio auditivo, y este llega hasta el cerebro. Las partes afectadas durante una contaminación auditiva empieza a ser todo lo que es el conducto auditivo y la membrana timpánica. Es la primera zona en la que se va a encontrar afectada en nuestra anatomía. También se afecta el oído medio, los tres huesos que lo componen, y por último el oído interno. Si hay algún daño en una estructura del oído externo, ya sea en el conducto auditivo o en el pabellón, pues el sonido no se va a transmitir adecuadamente. En cambio, si hay una lesión en el oído medio, ya sean los tres huesos o la membrana timpánica,
por una contaminación auditiva. Puede haber alteraciones en la transmisión del sonido o alteraciones, algunas otras alteraciones como infecciones o hemorragias que puedan provocar una lesión más severa. Se clasifican en dos tipos. Están las lesiones acústicas crónicas y las lesiones o choque acústico agudo. Las lesiones acústicas crónicas son aquellas lesiones que se adquieren con un tiempo prolongado al estar expuesto a este tipo de sonidos. Por ejemplo, los obreros que se encuentran trabajando en alguna imprenta o en alguna fábrica que tienen una exposición de sonido mayor de 80 decibeles por día, van teniendo una lesión poco a poco en el aparato auditivo, empezando con una lesión en la membrana, los huesitos del oído medio, y ya en casos severos, como había mencionado, en el aparato acústico interno, ya sea los conductos semilunares o la cóclea. Las complicaciones de esta lesión acústica crónica, los más comunes son la hipoacusia, es decir, la pérdida de audición o disminución de la audición, vértigo, el vértigo postural benigno, por ejemplo, mareos, insomnio, también puede ser falta en la concentración o pérdida de la memoria en algunos casos más severos, y trastornos de agresividad, un comportamiento agresivo secundario a una contaminación auditiva crónica. Podrían tener estos tipos de complicaciones. El otro tipo de lesiones está el choque acústico agudo. El choque acústico agudo son aquellas lesiones que se presentan de forma súbita al estar expuestos a algún sonido que sobrepasa los más de 140 decibeles. Por ejemplo, el estar expuesto ya sea a algún sonido de alguna bocina, estar en un antro, estar en alguna pista de aterrizaje de alguna turbina de avión. Estos choques acústicos pueden provocar una lesión directamente en la membrana timpánica, incluso directamente en el oído interno, provocando una pérdida de la audición que puede ser temporal o puede ser permanente. Bueno, en cuanto a los factores protectores o preventivos, se encuentra, primero que nada, no fomentar la contaminación auditiva. Es decir, si vamos a poner el estéreo o la grabadora, radio o la pantalla, hay que bajarle al volumen, no necesariamente tenerlo que tener siempre al máximo, porque no solamente contaminas a ti, contaminas sino a toda tu familia o al ambiente de tu entorno. Otro factor es evitar el uso prolongado de los cotonetes o de los audífonos, ya que estos siempre te van a estar marcando ahí una lesión, ya sea crónica o aguda. Otro factor sería hacerle caso al celular cuando te marca que ya no le subas más porque te va a dañar más el oído. Entonces ese también es un factor protector. Otro factor protector es una adecuada higiene. La adecuada higiene del oído siempre se tiene que hacer, ya sea con gotitas de aceite natural o solución salina dentro del conducto auditivo. Si se quiere limpiar el pabellón auricular, se puede utilizar el cotonete. Sin embargo, el cotonete está prohibido introducirlo dentro del conducto auditivo, ya sea el cotonete, sea el pasador, etc. Entonces, únicamente se diseñó el cotonete para limpiar el puro pabellón u oreja, no el conducto auditivo. Aparte de esos factores protectores, también se encuentra el uso de olivas auriculares, es decir, esos pequeños audífonos que solamente se usan para proteger los oídos, o también esas orejeras que se utilizan en fábricas, sobre todo los obreros, los ingenieros o personas que se encuentran expuestas a sonidos crónicos, a sonidos muy fuertes que son más de 80 decibeles por día. Ya para concluir, siempre tener en cuenta los factores protectores nos van a llevar a evitar lesiones como ya las mencioné. Y pues nada, lo más importante de esto es información para poder prevenir y evitar lesiones
de las cuales nos podamos arrepentir. Ahora sabemos que este mal ataca por dos frentes, pero por si siguen pensando que esto es mucho bla 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 y que en realidad nadie es afectado por esta cosa, vamos a ver un caso muy concreto de alguien que vive aquejado por este mal moderno. La vida en una gran ciudad implica muchos retos. Uno de ellos es la sobrepoblación que ésta tiene, misma que genera un constante ruido, ya que actualmente son casi 9 millones de habitantes los que conviven a diario en esta gran urbe. El ritmo de vida que se lleva es tan ajetreado e intenso que se requiere de un buen descanso para recargar energías. Sin embargo, no siempre se logra debido a la gran cantidad de fuentes emisoras de ruido. Tal es el caso de la familia Hernández, quienes viven sobre el eje 3 Norte, Calzada San Isidro, una de las avenidas más transitadas de la ciudad. David Alejandro Hernández, estudiante de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la familia, se enfrenta a esta situación a diario. Pues es muy estresante y muy irritante, porque en horas pico, como no sé, las 5 o 6 de la tarde, pues el ruido de los carros y de la avenida, del tráfico, no me deja ni estudiar o a veces ni platicar cuando están abiertas las ventanas. Y en la noche pues pasan un buen de trailers, pasan motos, pasan ambulancias y tampoco a veces dejan dormir. Incluso conozco una vecina que cuando sus hijas eran bebés, ella optó por poner doble ventana para que no entrara tanto ruido de la calle, porque eso la desesperaba mucho. Principalmente el ruido del tráfico de la avenida, que son por ejemplo los claxons de los coches, de los camiones de pasajeros, los camiones de basura, las motos, las ambulancias, todo eso, los derrapones, eso es muy irritante. También está por ejemplo una obra aquí, están construyendo unos edificios y se oye el ruido de la obra, se oyen martillazos. Principalmente a que no me ayuda a concentrarme, por ejemplo en horas de estudio, el ruido no me ayuda a concentrarme y me estresa mucho, aunque no sean horas de estudio, el ruido te estresa y pues te harta. Y en las madrugadas principalmente pues hay mucho ruido de los trailers que pasan en las noches y no dejan dormir, o los perros. La contaminación auditiva a la que está expuesta esta familia de 4 personas no solo irrita, desconcentra y ocasiona mal humor, también ocasiona y empeora problemas de salud, justo lo que sucede con Alicia Hernández, madre de la familia. En primer lugar, como padezco de migraña y vivo sobre avenida, en momentos de cuando tengo esas crisis de dolor tan fuerte, es insoportable el ruido de los camiones que frenan con motor, las motocicletas. En el interior, bueno, pues gente que tiene mascotas, el ladrido de los perros me afecta demasiado. Pues yo la verdad no lo veo muy difícil que se pueda actuar legalmente para poner una solución a esto. Yo pensaba que la única solución era cambiarme de casa o algo así, pero pues no estaría nada mal. Pienso que no, porque sería enfrentarme a una sociedad un poco conflictiva. En el caso de todos los autos que circulan por aquí, bueno, pues es necesario porque son sus rutas de casa, trabajo, oficina, escuela. Y pienso que las autoridades en este caso no me harían caso. Entonces, más bien, yo tendría que tomar otra decisión, tal vez mejor cambiar de residencia. Pues veo muy difícil que puedan hacer algo porque no se puede evitar en una avenida en un eje principal que es la contaminación auditiva, pero pues a lo mejor podrían poner más orden en los semáforos para evitar el tráfico y que los coches pues no piten tanto, o pues obviamente callar a los vecinos que no estén haciendo fiestas a tan altas horas de la noche. Yo creo que pues es lo único que podrían hacer. La contaminación auditiva, sin duda, es más que solo ruido, ya que afecta el estilo de vida de la gente a niveles insospechados. Ahora tal vez muchos de ustedes estén preocupados porque no sepan cómo enfrentarse a esto y piensen que van a tener que vivir por siempre enfrentándose a la contaminación auditiva. Pero por fortuna tenemos una cápsula que nos hizo nuestro compañero Ricardo para que sepamos cómo afrontar este peligro de manera legal. Vamos con ella.
¿qué onda? Pásenle, los está esperando. Vengan. Ven, vamos a mi cuarto. Por esta razón te pedí que vinieras, güey. Escucha. ¿Escuchaste? Caray, no. Oye, muchas gracias por venir. De verdad. Nada más te pido un favor. ¿Sí podemos cerrar la puerta? Es que no quiero que nos escuche mi mamá. ¿No? Bueno. Pues fíjate que llegué hace más de 18 años a vivir a esta casa, a dormir a este cuarto. Y pues yo llegué muy chavito, ¿no? Y cuando eres niño no te das cuenta de muchas cosas. Recuerdo que todas las mañanas me despertaba un sonido metálico que impactaba contra algo sólido. ¡Pras, pras, pras! Y yo decía, bueno, pues esto es normal, esto debe pasar en casa de todos los niños. ¡A todos nos pasa! Pero cuando pasó el tiempo y fui creciendo, me di cuenta que eso no pasaba en casa de todos los niños y que eso no era normal. Después de un rato me fui haciendo igual consciente de otros sonidos que resultan molestos también, ¿no? Yo te voy a invitar a que veas acá afuera para que veas lo que hay, ¿no? Escucha, ¿sí escuchas cómo está temblando el vidrio? Me voy a pegar el micrófono para que lo escuches. Fíjate, fíjate, cabrón. ¿Sí se escucha? No manches, para que te des cuenta, ¿no? Pues, ¿qué pedo? ¡Y pum! ¡Y pum! ¿Y sabes qué es lo primero que escucho cuando despierto? Ok, ahí te va. Imagínate que vienen una bola de godines, 3 o 4 godines por auto, que llegan y se estacionan, ¿no? Y dices, bueno, pues vienen a trabajar, pero no. Llegan y se bajan cajeteados de risa, así como si hubieran llegado en vivo de la peda, y se van a trabajar, ¿no? Y yo ya me fregué, ¿no? Porque ya me desperté con sus risas a las 7, 8 de la mañana. No nada más es eso, también es muy triste escuchar cuando llegan las doñas o las mujeres en general de sus coches y bajan con sus tacones, y lo normal es que suenen. Y digo, pues no es tan molesto, ¿no? Pero llegan y pisan con huevos, como para que digan, no mames, ahí viene la Aymarán y déjame acomodo la corbata. Juan, esa mujer no es para ti, no es para ti. Es más, te voy a invitar aquí arriba para que le des una vista a todo y te des una idea de qué pex, ¿no? De por qué ando tan molesto. Ay. Vengan, sí, por las escaleras. Nada más ten cuidado con las plantitas de mi mamá. Vale. Ok. ¿Escucharon eso? También fue parte de mi infancia el de los tamales. No dejaba dormir. Bueno, y harto de esta situación decidí buscar a alguien en internet que me ayudara. Hijo de puta madre. ¿Ya vieron? Ahí están las oficinas, todos los coches que hay. De este lado hay una fábrica. Estoy condenado, amigos, estoy condenado. Y cansado de esta situación me decidí a buscar a alguien que me ayudara a resolver este problema. No fue sencillo. Y toda esta búsqueda rindió sus frutos, pues conocí a la legendaria. Y la búsqueda rindió sus frutos y me encontré a la legendaria, mística y misteriosa araña negra.
Los sonidos son agradables y desagradables. Los sonidos, cuando se dicen o cuando se escuchan en el momento justo, pueden ser agradables. Escuchar la voz de la persona que amas. Pero escuchar el ruido de una fábrica constante, continuo, eso, créanlo, hasta en la tumba rechina el ataúd y no es posible. Sin embargo, en 2013 la Semarnat, que es la secretaría encargada de regular las fuentes contaminantes, incluyendo las acústicas, establece sanciones para aquellos que emitan un sonido permanente como es el de las fábricas, según el horario. Si mal no me acuerdo, tiene muy poco, 2013 para ser exactos, en donde se modifica la norma y establece que las fábricas en el horario diurno de 6 de la mañana a 8 de la noche no pueden rebasar los 55 decibeles. Pero si el sonido es de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, debe de ser menor a 50 decibeles. Obviamente existe una dependencia que puede establecer multas. Puede establecer multas para aquellas fuentes que emitan estos sonidos que molesten a la sociedad. Así que tengan cuidado también, sacerdotes y cueteros, porque eso de estallar cohetes toda la noche, manifestando su devoción por algún santo, eso no debe ser. Y hay multas, aunque ustedes se ganen la gloria en la otra vida. Sí, te digo que la araña negra me explicó todo lo que yo debía hacer. Y este es un personajazo. Pero, pues la verdad es que no he tomado cartas en el asunto porque pues, tengo un chorro de proyectos. Y ahorita, la verdad, pues no he tenido tiempo, ¿no? Mira, con decirte que ni siquiera he empezado los proyectos porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Y pues sí, no me gana el tiempo, ¿no? Ahorita. Pero sí lo voy a hacer, No, hombre, pues muchas gracias por venir a escucharme, ¿eh? Sí, les agradezco un montón. Sí, mira, aquí derecho sales a periférico. Ajá, a la izquierda y todo derecho, a periférico. No, ¿de qué? Cuídense, que estén bien. Bye. Si tú te enfrentas a la contaminación auditiva, te tenemos algunas recomendaciones para que sepas cómo enfrentarte a ella. Puedes aislar tu casa con cartones de huevo y hule espuma para que no entre tanto el ruido. Organízate con tus vecinos para plantar árboles grandes, ya que los árboles altos y con hojas gruesas pueden absorber el ruido. No uses el claxon si no hay necesidad de hacerlo. Respeta los horarios de descanso y nocturnos. Averigua las leyes de contaminación auditiva de tu zona. Si sientes que no se cumplen, no dudes en levantar una queja para que hagan algo al respecto. Cuando vayas en el transporte público, habla en voz baja. Cuando tengas que ir a zonas donde hay mucha contaminación auditiva, puedes usar unos tapones de oído. ¿Y ya? Eso fue todo para esta edición de Chilangueando. Esperemos que hayan aprendido algo sobre la contaminación auditiva y sepan tomar medidas para combatirla de ahora en adelante. Yo soy Víctor Méndez, gracias a todo el equipo de producción, nos vemos hasta la otra.